visto nada No, todavía. eso todavía no hemos entrado de lleno. Ah, ok, muy bien, excelente. Gracias, Silvana, muy amable. Entonces, hoy vamos a iniciar con el tema del juicio oral, ¿verdad? El repaso, francamente, a ustedes les va a servir muchísimo porque ya para cada uno de los procesos correspondientes, ya todo lo que analizaron pues con el doctor tiene que estar completamente aprendido. Entonces, les voy a compartir acá mi pantalla. Muy bien, cualquier duda, comentario, intervención que tengan, pues me pueden escribir en el chat, o pueden levantar su manita o encienden su micrófono, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Si ustedes se recuerdan, tenemos una clasificación de los procesos. ¿Quién me puede indicar cómo se clasifican los procesos? Principalmente, ¿verdad? El contenido. Muy bien. El contenido de materia y en la afectación y en patrimonio, ¿no? Y la estructura. Y la subordinación y el acuerdo en cuerda separada. Muy bien, gracias Alma, muy amable. Si lo analizamos en cuanto a su función, ¿cómo los vamos a clasificar? Cautelares, de conocimiento, orales, sumarios y juicios ejecutivos. Ok, muy bien, excelente. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Tenemos los procesos de conocimiento, que según comprendo y en Derecho Procesal 1, el semestre pasado ustedes analizaron el juicio ordinario, ¿verdad? Ese es el primer proceso de conocimiento. En este curso corresponde analizar lo relativo al juicio oral, lo relativo al juicio sumario, lo relativo al juicio arbitral, a las ejecuciones, que ya pues más adelante vamos a estar determinando, ¿verdad? ¿Está o no está conforme en este caso al programa correspondiente? Por ahí le hicimos algunos cambios, ¿verdad? Que se los vamos a estar indicando. Entonces empecemos con este juicio, ¿verdad? Lo primero que tenemos que determinar es que es un juicio de conocimiento. Los juicios de conocimiento, ustedes recordarán que tiene como fin ya sea la creación, la modificación o bien la extinción de un derecho, ¿verdad? Entonces puede ser que yo tenga conocimiento o considero que a mí me asiste X derecho, por ejemplo, una pensión alimenticia, pero esta tiene que ser previamente declarada por un órgano jurisdiccional. Entonces, dentro de la definición, vamos a encontrar que es un juicio de conocimiento mediante el cual las partes procesales presentan sus argumentos y pruebas de forma oral ante juez competente, quien es el encargado de dictar sentencia en relación a la litis presentada. Entonces, este juicio, a diferencia del juicio oral, que es eminentemente escrito, ¿verdad? Prevalece la escritura en cada una de sus distintas fases. En el juicio oral, ustedes se van a dar cuenta que se van a diligenciar exactamente las mismas fases de un juicio ordinario, pero todo va a ser de manera verbal, ¿verdad? Todo va a ser delante del juez. Muy bien. Vamos a continuar con algunas características. Acá se van a dar cuenta ustedes que tiene bastantes diferencias, ¿verdad? Al menos cuando veamos el juicio sumario, ustedes van a ver que es un juicio ordinario, pero en pequeño, mientras que el juicio oral sí tiene unas características bastante especiales. Dentro de ellas, temblores, bueno, no sentí el temblor respectivo, pero espero que todos se encuentren bien. Muy bien, entonces, es un proceso de conocimiento o de cognición cuyo fin principal es la declaración de un derecho. A diferencia de otros procesos, pues acá prevalece la oralidad. ¿Qué quiere decir? Que la vista, las actitudes del demandado, el diligenciamiento de los medios de prueba, absolutamente todo va a ser de manera verbal ante juez competente. Se va a desarrollar a través de un sistema por audiencias y posteriormente tenemos que tomar en cuenta que la fase de conciliación acá va a ser una fase obligatoria, ¿verdad? A diferencia de un juicio ordinario, a diferencia de un juicio sumario, en la cual nosotros vamos a tener en este caso entendido que es potestativo, que el juez avenga a las partes con el fin de que éstas lleguen a algún tipo de conciliación. En el juicio oral es el único proceso de conocimiento en el cual esta fase es eminentemente obligatoria.
¿qué más vamos a tomar en cuenta? Yo creo que sí vieron el semestre pasado, era lo relativo a los medios de impugnación. Entonces, dentro de los medios de impugnación, ustedes encuentran, por ejemplo, la aclaración, encuentran la ampliación, la revocatoria, la reposición, la nulidad, la apelación y la casación. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que en este proceso, esencialmente, lo que se va a poder impugnar se limita a la sentencia. Ahora quiere decir que, por ejemplo, si hay algún auto, entre otros, este no va a ser materia de impugnación, sino que únicamente la sentencia, y esta apelación va a tener su trámite específico, que es un trámite relativamente más corto al que ustedes encuentran del artículo 602 en adelante de su Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, vamos con algunos principios. Por ahí les voy a estar pidiendo su participación. A mí me gusta mucho que vayan participando, entonces no sé si alguien se acuerda de alguno de estos principios, ¿verdad? Tenemos la oralidad, la inmediación, economía procesal, igualdad, celeridad y adquisición procesal. Entonces, por ejemplo, les voy a desarrollar yo algunos y luego ustedes pues analicen qué es lo que recuerdan de Derecho Procesal Civil 1. En el tema de la oralidad, pues ya les mencioné, ¿verdad? Prevalece no la palabra escrita, sino la palabra verbal, que va a ser ante juez competente. Vamos con el principio de inmediación. ¿Quién se acuerda en qué se basa este principio? Inmediación procesal. En que un juez va a ser mediador entre las dos partes. Ok, muy bien, Mayli. Muy bien, así es, ¿verdad? El principio de inmediación se basa en esa presencia tanto del juez como de las partes procesales en cada una de las distintas etapas de la audiencia correspondiente. Luego vamos a encontrar el principio de economía procesal, el cual lo que busca es que en una sola diligencia se traten de llevar a cabo la mayor parte de las etapas correspondientes, ¿verdad? Entonces, este principio de economía procesal principalmente, ¿en qué proceso destaca? En el proceso de juicio oral, porque ya van a ver ustedes que en la primera audiencia correspondientemente se llevan a cabo muchas etapas que en el juicio sumario, o que en el juicio sumario, que en el juicio ordinario usualmente se conocen de forma separada. Tenemos el principio de igualdad, que se basa en este caso de la oportunidad que tiene tanto la parte actora como la parte demandada de realizar solicitudes, de realizar peticiones, de ofrecer medios de prueba. En este caso, cada una de las partes tiene el igual derecho, ¿verdad? No solo la parte actora, sino también la parte demandada. Tenemos el principio de celeridad y tenemos el principio de adquisición procesal. En adquisición procesal estaba destinado principalmente al tema de la prueba, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Yo como parte actora puedo ofrecer documentos, yo puedo ofrecer una declaración de parte, la parte demandada puede ofrecer, por ejemplo, una declaración de testigos, puede ofrecer prueba científica. Sin embargo, no quiere decir que porque yo aprobé X o Y documento, ese documento únicamente me va a favorecer a mí como parte procesal, ¿verdad? Sino que el principio de adquisición procesal se basa en que los medios de prueba le pertenecen al proceso, ¿verdad? No quiere decir que porque yo los aporté me tienen que favorecer necesariamente a mí. Entonces, esos son los principios que informan este procedimiento. Muy bien. ¿Tienen por ahí su código? ¿Todos tienen su código? Para que vayamos haciendo ahí los marcajes correspondientes. Ubiquémonos, por favor, a partir del artículo 199. Artículo 199 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar son los asuntos o las materias que tenemos que tomar en cuenta. Esto lo vamos a analizar tanto en el juicio oral como en el juicio sumario. Cuando ustedes analizan qué es objeto de un juicio ordinario, ¿quién se recuerda? ¿Qué me podrían responder? O sea, ¿qué va a ser objeto o un ejemplo de un juicio ordinario? ¿Alguno que recuerden por ahí? Britney, ¿le escuchamos?
Hola, buenas noches, Leida. Buenas noches. Pues un ejemplo de esos pues sería el incumplimiento de contrato. Incumplimiento, sí, podría ser, pero hay incumplimiento de un contrato que tendremos que determinar la naturaleza, pero sí podría. Muy bien. Excelente, Britney. Entonces, si ustedes van a su código, por ejemplo, en el artículo 96, ¿quién tiene su artículo 96 que nos establece qué va a ser objeto del juicio ordinario? Por favor, que me ayude con la lectura. Artículo 96, vía ordinaria, contenidas que no tengan señaladas tramitación especial en este código, se ventilarán en juicio ordinario. Muy bien, excelente, gracias Carla. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Dentro de un juicio ordinario, lo que vamos a verificar es, bueno, ¿se tramita a través del juicio oral? No. ¿Se tramita a través de un juicio sumario este asunto? No. ¿Se tramita a través de jurisdicción voluntaria? No. Y si la respuesta es no, entonces lo vamos a conocer a través de un juicio ordinario, ¿verdad? Por exclusión. Sin embargo, en el caso del juicio oral, tenemos una lista o tenemos un catálogo de cuáles son las materias que se van a conocer. Entonces, vayamos allá al artículo 199, que ahí van a encontrar lo que tienen en pantalla y vamos a realizar ciertas anotaciones. Entonces, tenemos en primer lugar los asuntos de menor cuantía. Tenemos los asuntos de ínfima cuantía. Entonces, acá ustedes pudieron analizar la semana pasada cuáles eran las cuantías correspondientes. ¿Quién se acuerda cuáles son las cuantías? Bueno, no sé si ayer o la semana pasada, pero sí recuerdo que están acá en el material. Si no, la repasamos rapidito. ¿Sí les escucho? Britney. ¿Te escucha, Britney? La cuantía Las media. clases de cuantía. Ajá, clases de cuantía. Las clases de cuantía era de mayor cuantía que lo miraba el juez de primera instancia. Y la de menor cuantía, el juez de paz. Y la de ínfima cuantía, el juez de paz indeterminada. Ok, muy bien. Muy bien, excelente, excelente. Así es, ahora les voy a trasladar nuevamente la diapositiva, solo para que nos recordemos un poquito, ¿verdad? Por ahí estamos. Excelente. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Cada uno de los procesos puede o no puede que tenga una cantidad correspondiente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero solicitar, ¿verdad? Artículo 117, muy bien, Britney. Si yo quiero solicitar, por ejemplo, ante un órgano jurisdiccional algún tipo de proceso en específico, lo primero que yo tengo que saber es quién es, en este caso, el órgano jurisdiccional que tiene la competencia. Entonces, ahí ya nos vamos con todas las reglas, ¿verdad? ¿Qué nos establecen estas reglas? En primer lugar, por la materia, ¿verdad? Por razón de la materia, tenemos órganos jurisdiccionales en materia penal, órganos jurisdiccionales laborales, tenemos órganos jurisdiccionales civiles, tenemos órganos jurisdiccionales en materia de familia, que principalmente en los asuntos relativos a el Código Civil, ustedes van a encontrar, por razón de la materia, dos distintos tipos de jueces. ¿Cuáles son? Ahí tiene archivito en la pantalla, pero ¿cuáles son? El de paz y el de primera instancia. Muy bien, ellos los tenemos por Juez razón de paz. Pero veamos, tenemos, por ejemplo, ¿ante qué juez solicitarían ustedes, independientemente de que sea un juez de paz o un juez de primera instancia, una fijación de pensión alimenticia? ¿Ante qué tipo de juez? De familia. De familia, excelente. ¿Y ante qué tipo de juez solicitarían ustedes, por ejemplo, la nulidad de un negocio jurídico? De paz civil. Muy bien.
Muy bien, excelente. Entonces aquí tenemos los dos tipos de jueces que se van a ver involucrados por razón de la materia. Tenemos jueces de familia que principalmente pues ellos van a resolver todos aquellos asuntos que tengan relación con algún tema que está regulado en el libro primero del Código Civil, y tenemos los jueces civiles, ¿verdad? Que ellos van a en este caso a resolver todo lo relativo a los bienes, todo lo relativo al contrato, relativos al negocio jurídico, entre otros. Entonces cada uno de estos órganos jurisdiccionales tiene una cuantía diferente. En el caso de la ínfima cuantía y la menor cuantía, ¿quién lo va a conocer? De familia, de paz. De paz. ¿Y la mayor cuantía? De primera instancia. De primera instancia. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el artículo 199 los primeros dos asuntos, sí o sí, los va a conocer un juez de paz, ¿verdad? Ya independientemente de que sea un juez de paz en materia civil o un juez de paz en materia de familia. Entonces, las cuantías son diferentes dependiendo cuál sea la materia correspondiente. Entonces, en el caso de menor cuantía, vamos a encontrar que en materia civil, pues ya el año pasado en agosto, ¿verdad? Específicamente del año 2024, se cambió el tema de la cuantía, ¿verdad? Porque antes, no sé si ustedes alcanzaron todavía a estudiarlo de esa manera, se determinaba una lista en el cual nos indicaba en el departamento de Guatemala, son 50,000 quetzales, en las cabeceras departamentales 25,000 quetzales y en los demás municipios 15,000 quetzales. Sin embargo, el año pasado, la Corte Suprema de Justicia unificó todas las cuantías a nivel nacional, dejando en este caso una cuantía establecida de 80,000 quetzales en materia de, en este caso, en materia civil. Y en materia de familia, pues tenemos el acuerdo 52-2023 que nos manifiesta que van a ser 36,000 quetzales anuales. Luego encontramos en el numeral segundo los asuntos de ínfima cuantía. La ínfima cuantía es todavía menos que la menor cuantía y ustedes pues podrán pensar, ¿verdad? O analizar entonces qué diferencia hay, ¿verdad? Si tanto ínfima cuantía y menor cuantía se conoce a través de un juicio oral. Entonces ya más adelante vamos a estar viendo cuáles son las incidencias de cada uno de los distintos procesos, pero podemos tomar en cuenta que en el caso de la ínfima cuantía, el proceso es más sencillo, ¿verdad? Tiene reglas especiales o reglas específicas que porque el monto es bastante bajo, se resuelve con mayor rapidez o con mayor celeridad, ¿verdad? Pero ambos en este caso se diligencian a través de juicio oral y ante jueces de paz. Muy bien. Vamos con el numeral tercero del artículo 199. Pues yo no sé si su código lo compraron recientemente, pero necesitamos ver si tienen la reforma. Alguien que me pueda leer solo el numeral tercero para yo saber si ya tienen la reforma. Y vamos, Giselle. Buenas noches, licenciada. El numeral 3 dice los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos y los otros que corresponden a asuntos de familia, con excepción de los casos en que este código, el Código Civil o la Ley de Tribunales de Familia dispongan expresamente otro procedimiento. Se reforma el numeral 3 del artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil por disposición del artículo 3 del Decreto 47-2022, publicado en el Diario Oficial de Centroamérica el 3 de octubre del 2023. Muy bien, excelente, excelente, Giselle. Entonces, acá, si ustedes tienen ese numeral tercero, tal cual Giselle nos apoyó dando lectura, su código está actualizado. Si ustedes, por otra parte, únicamente tienen los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, punto. Si ustedes tienen hasta ahí, quiere decir que sí les falta incorporar la reforma correspondiente, porque antes lo único que se conocía en relación a materia de familia a través de juicio oral era la obligación de prestar alimentos, pero se publica en el año 2022 el decreto 47-2022, ¿verdad? Que reforma Código Civil,
Código Procesal Civil y Mercantil y casi que hace de nuevo la Ley de Tribunales de Familia, porque la reformó casi que completa, dejó a lo mucho 2 o 3 artículos exactamente iguales. Entonces, a partir de esa reforma, todos aquellos asuntos que tengan relación a materia de familia se van a conocer en juicio oral, ¿verdad? Por eso es que antes ustedes quizás podían escuchar, ¿verdad? Que, por ejemplo, en los divorcios se denominaba un juicio ordinario de divorcio por causal determinada. Actualmente son juicios orales de divorcio por causal determinada, porque todos aquellos asuntos que antes, por no tener en este caso, una tramitación específica, se conocían en juicio ordinario, actualmente se tienen que conocer en un juicio oral, ¿verdad? Siempre que sean asuntos de familia, que tenga que conocer o que tenga que resolver un juez de familia. Muy bien. Entonces vamos a ir paso por paso. Vamos por el número 4. Aquí vamos a encontrar la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone esta obligación la ley o contrato, ¿verdad? Tenemos algunas personas determinadas que ustedes recuerdan por ahí su derecho civil 1, el tutor está obligado a poder rendir cuentas. Tenemos también el depositario, el guardador de los bienes del ausente, ¿verdad? Son ejemplos de personas que están obligadas en virtud de la ley a poder rendir cuentas, ¿verdad? Por ejemplo, el tutor tiene que rendir cuentas anualmente, tiene que rendir cuentas al finalizar su gestión, ¿verdad? Ya sea porque su pupilo cumplió la mayoría de edad o bien porque su pupilo, pues en determinado caso, solicitó la remoción respectiva. Vamos con el numeral 5 y encontramos la división de la cosa común y las diferencias que surgieron entre los copropietarios en relación a la misma. En el libro segundo ustedes encuentran el derecho de la propiedad y una de sus variantes es la copropiedad, ¿verdad? La copropiedad la vamos a entender como esa situación jurídica en la cual 2 o más personas son dueñas de un mismo bien, ¿verdad? Entonces, imaginemos que nosotros, habemos 56 personas conectadas, ¿verdad? Las 56 personas que estamos hoy acá conectadas somos dueñas de un mismo bien, de un mismo inmueble. Entonces nosotros vamos a ser denominados copropietarios, pero si en determinado momento nosotros queremos que esa copropiedad se fraccione, quiere decir pues que ya no vamos a ser dueños todo de un mismo bien, sino que yo de cierta porción, Giselle de otra porción, Luis Fernando de otra porción, cada quien de su respectiva porción correspondiente. Entonces se puede solicitar la división de la cosa común, para la cual ya se delimita qué es lo que le va a pertenecer a cada uno de nosotros. Entonces, esta división y cualquier conflicto que se pudiera suscitar en relación a la copropiedad también se va a conocer a través de un juicio oral. Muy bien. Luego tenemos lo relativo a la declaratoria de jactancia. La jactancia difícilmente ustedes la pueden recordar quizás en el Código Civil, pero que es una jactancia. Recuerden que en este caso jactarse es determinar o indicar una cosa que probablemente no sea cierto. Entonces, ¿en qué casos procede una declaratoria de jactancia? Por ejemplo, viene X persona y está diciéndole, ¿verdad? Contándole a los demás que yo tengo un contrato con él, que yo tengo una deuda con él y que yo le debo 50,000 quetzales. Pero yo sé que eso es mentira, porque yo a esa persona no le debo 50,000 quetzales porque no tenemos ningún contrato, no generamos ninguna relación jurídica y yo sé que no le debo 50,000 quetzales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a través de un juicio oral de declaratoria de jactancia? Voy a interponer este juicio con el fin de que esa persona que le está diciendo a todo el mundo que yo le debo 50,000 quetzales, lo demuestre ante juez competente, ¿verdad? Entonces, en este caso tiene que presentar los debidos medios de prueba indicando cuál es el contrato o a razón de que yo le debo esa cantidad de dinero y el juez va a determinar, ¿verdad? Si en efecto yo soy su deudora o yo no lo soy, ¿verdad? Entonces, esta declaratoria de jactancia se basa en eso, en que hay una persona que nosotros queremos que confirme, ¿verdad? Si es cierto lo que nos está mencionando y que lo haga frente a un juez, ¿verdad? Ante juez competente, que usualmente se puede dar con personas
físicas, ¿verdad? Como cada uno de nosotros, o también hay muchas declaratorias de jactancia que ya en algunos de los ejemplos que van a ver ustedes más adelante dentro de este tema, se interpone ante personas jurídicas, ¿verdad? Por ejemplo, ante una institución bancaria, ante una cooperativa, ¿verdad? Indicando que demuestren, en efecto, que tienen ese derecho. Muy bien. Luego tenemos el numeral 7. Aquí nos manifiesta los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Ahí necesito que coloquen estos dos ejemplos que tienen acá abajo del numeral 7 en su pantalla, que sería, por ejemplo, el artículo 182 de la Ley de Propiedad Industrial y el artículo 133 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, porque esas son dos leyes que nos indican taxativamente que cualquier problema en relación a propiedad industrial, por ejemplo, en relación a una marca, en relación a una patente, ¿verdad? O en relación a los derechos de autor, se va a solucionar a través de juicio oral, ¿verdad? Entonces, esos son dos ejemplos del apartado del numeral 7, ¿verdad? Que nos manifiesta asuntos que por disposición de la ley deban seguirse en esta vía. Y cuando nos indica por convenio de las partes, quiere decir que, por ejemplo, ustedes ya cuando estén ejerciendo, ¿verdad? Ustedes estén en su oficina notarial, llega algún cliente y le solicite algún tipo de contrato, ¿verdad? Entonces, ustedes lo redactan y ustedes pueden incluir dentro de alguna de las cláusulas que, para no irnos a un juicio ordinario, porque el juicio ordinario es un juicio bastante extenso, que dura, en teoría, no tendría que durar tanto, pero en la práctica dura a veces 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Entonces, ustedes le pueden recomendar a su cliente, ¿verdad? Que en lugar de que se conozca a través de un juicio ordinario, se pueda dejar establecida una cláusula para que se conozca a través de un juicio oral, ¿verdad? Entonces, acá es potestativo. Si las partes así lo acuerdan, pueden trasladarlo a un juicio oral. Muy bien, vamos ahí paso por paso. Si ustedes sienten que voy muy rápido o que los enredo, avísenme, ¿verdad? Porque ustedes me avisan, ¿verdad? Pero estoy tratando de que lo comprendamos todo muy bien. Ahora vamos con el procedimiento. Muy bien. Yo les recomiendo, porque yo sé lo que es estar en cuarto año, que en cuarto año nosotros hemos estudiado, o más o menos, si no estoy mal, recibimos 3 o 4 procesales diferentes. Creo que ustedes están recibiendo procesal penal, procesal civil, procesal administrativo, procesal laboral, no me acuerdo si ya. Entonces, a veces se nos tienden a complicar un poquito, ¿verdad? Cada uno de los procesos. Yo les recomiendo, no sé si en otras clases ya les han mencionado, que utilicen la técnica de los puntitos. Entonces yo, por ejemplo, en todos mis códigos, los procesos los tengo marcados con estos puntitos como estos que tengo acá. Entonces yo le recomiendo que este procedimiento, las diapositivas, le voy a preguntar al doctor si las vamos a trasladar o cuál va a ser en este caso el material de estudio, pero yo les recomiendo que si ustedes pueden conseguir de estos puntitos, o en este momento, si quieren empezar, lo pueden hacer con marcador. Ustedes vayan marcando en su ley. Por ejemplo, paso número 1, demanda, ¿verdad? Un puntito. O si no tenemos puntitos en este momento, háganle un circulito, ¿verdad? Con marcador. Paso número 1, paso número 2, 3, 4, 5, así sucesivamente, con el fin de que ustedes tengan visualmente en su código cada uno de los procesos, ¿verdad? Porque al menos acá, en materia procesal civil, sí vamos a ver bastantes procesos, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo que ustedes los tengan de una vez marcados, ¿verdad? Paso 1, paso 2, paso 3 y así sucesivamente. Vamos con el paso número 1, que ustedes quieren iniciar ahí con su técnica de puntitos, que incluso esta técnica les va a servir mucho ya cuando se estén preparando para su examen técnico profesional, ¿verdad? Yo la recomiendo con los chicos de examen técnico profesional y pues ahorita con ustedes. Entonces vamos con el paso número 1. Lo encontramos en el artículo 201. Entonces, este paso nos manifiesta una particularidad muy especial, porque en el juicio ordinario, si ustedes recuerdan, la única forma de presentar una demanda es por escrito, únicamente por escrito.
Mientras que en el juicio oral existen dos opciones. Se puede presentar por escrito, ¿verdad? Como comúnmente vemos, un escrito de demanda, o también puede ser de forma verbal, ¿verdad? Por escrito o verbal. Entonces, recordemos que al momento de interponer una demanda por escrito, esta tiene que cumplir con todos los requisitos del artículo 61, que son los requisitos de todo primer escrito, y con los requisitos del artículo 106 y el artículo 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir? Que te tienen que presentar o acompañar los respectivos medios de prueba, entre otros. Y también recordemos que acá todo aquel documento que vaya debidamente auxiliado por un abogado tiene que llevar un timbre. ¿Quién me puede indicar qué tipo de timbre es? Forense. Excelente, un timbre forense. Entonces, se redacta la demanda correspondientemente cumpliendo pues el esquema. Ustedes lo van a encontrar en el artículo 61, que nos manifiesta, por ejemplo, al órgano jurisdiccional al cual se dirige, los datos de identificación de la parte actora, incluyendo un casillero electrónico, el apartado de los hechos, donde puede ser notificada la parte demandada, los medios de prueba, las firmas, entre otros. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? La demanda usualmente se presenta no directamente ante el órgano jurisdiccional, porque actualmente, al menos acá, en el departamento de Guatemala, la mayor parte de órganos jurisdiccionales cuentan con los denominados centros de administración de justicia. Entonces, ¿cuál es la función de esos centros de administración de justicia? Que se presenta la demanda, ya sea ante, en este caso, los centros de administración de justicia en materia civil, en materia penal, en este caso de los juzgados de paz o de los juzgados de primera instancia. Entonces, ¿ellos de qué se van a encargar? De realizar un sorteo, ¿verdad? Entonces, ya después de ellos realizar el sorteo, les van a indicar, ¿verdad? Ustedes como abogados, si les corresponde que lo conozca el juzgado primero, el juzgado segundo, el juzgado tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, ¿verdad? Entonces, ese centro de servicios auxiliares es de forma práctica donde ustedes van a presentar ese escrito de demanda. Entonces, una vez es trasladado, por ejemplo, al juzgado primero de paz civil o al juzgado primero de primera instancia civil, ellos ya proceden con el paso siguiente, que sería la calificación de la demanda. Entonces, ¿qué es lo que van a calificar? Al momento de que se califica una demanda, se va a verificar si cumple con los requisitos que les mencioné anteriormente, que yo les recomiendo que lo anoten ahí en el artículo 201, que serían si cumple con todos los requisitos del artículo 61, si cumple con todos los requisitos del artículo 106, si cumple con los requisitos del artículo 107. Entonces, después del paso número 1 pueden colocar el paso número 2 en el artículo 202. Coloquen el paso número 2, calificación de la demanda y emisión de la primera resolución. Y entonces, sinceramente, la legislación únicamente nos da dos opciones. Si el escrito de demanda se ajusta a todas las disposiciones legalmente establecidas, se admite para su trámite. Esa es la primera opción. La segunda opción que la ley nos manifiesta es, si no cumple con alguno de los requisitos, por ejemplo, no indicó cuáles son los hechos, no indicó el fundamento legal, no indicó un lugar para recibir notificaciones, se rechaza. Esas son las únicas dos opciones que nos establece la legislación. Sin embargo, en la práctica, ustedes se habrán podido dar cuenta o se van a dar cuenta de que existe una tercera opción. Sin embargo, esta no está relativamente basada en la legislación, al menos en materia civil, que se le conoce como los previos, ¿verdad? Entonces se le manifiesta, por ejemplo, a la parte actora se le previene que previo a poder darle trámite a la demanda correspondiente, subsane este requisito, ¿verdad? Por ejemplo, señale un lugar para recibir notificaciones, señale en este caso el fundamento legal, entre otros. Entonces, vamos con esta opción. Si se califica la demanda y todo está correcto, entonces ya continuamos con las siguientes etapas del trámite respectivo. Aquí ustedes tienen en pantalla un ejemplo de esta primera resolución. Esta primera resolución, si ustedes se acuerdan,
por ahí en teoría del proceso pudieron analizar que tenemos decretos, autos y sentencias. Esta resolución se da a través de un decreto en el cual, ¿qué es lo que se va a manifestar? Por ejemplo, la denominación del órgano jurisdiccional, la fecha, número 1, con el memorial que antecede y los documentos, tómese el expediente, fórmese el expediente respectivo, se toma nota en este caso de los datos presentados y lo más importante que ustedes van a encontrar es si se admite o se rechaza para su trámite, en este caso la demanda. Acá se admite, ¿verdad? Nos manifiesta. Les voy a, creo que sí les aparece mi puntito celeste que está moviendo acá. Sí. Sí, le parece. Muy bien, excelente. Entonces lo van a encontrar acá. Vean, se admite para su trámite en juicio oral la demanda declaratoria de jactancia que se promueve por, acá la identificación de la parte actora en contra de y la identificación de la parte demandada. Entonces, lo que tenemos que tomar muy en cuenta acá, permítanme, el artículo de la calificación es el artículo 202. Ahí pueden anotar este paso. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Se admite para su trámite y en esa misma resolución se va a indicar la fecha y la hora para la primera audiencia. Recuérdense que el juicio oral está conformado por audiencias. Entonces se va a determinar que la primera audiencia va a ser, por ejemplo, el 16 de agosto del año 2025, ¿verdad? O el 10 de agosto del año 2025. ¿Y qué más se le va a indicar a las partes? Que se presenten a la fecha y hora de la primera audiencia con todos los medios de prueba, ¿verdad? Con los documentos, si en este caso están ofreciendo testigos, que se presenten con los testigos, que se presenten en este caso para una declaración de parte, para cualquier medio de prueba, ¿verdad? Entonces se les va a indicar bajo apercibimiento de que si no se presentan, se les va a declarar rebeldes dentro del proceso. Esta es otra diferencia, porque en el juicio ordinario se declara la rebeldía a petición de parte. Sin embargo, en un juicio oral, la rebeldía la puede determinar el juez incluso de oficio. Ve que no se presentó la parte actora, puede declarar la rebeldía. Ve que no se presentó la parte demandada, puede declarar la rebeldía correspondientemente. Muy bien. Vamos con el paso número 3. El paso número 3 lo pueden marcar en el artículo 202, pero en el segundo párrafo. En el segundo párrafo, que nos indica entre el emplazamiento del demandado y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? A mí me están notificando, por ejemplo, la audiencia el día de hoy. Me notificaron el día de hoy que yo tengo determinada audiencia. Entonces, esa audiencia tiene que estar por lo menos programada. Si tienen ahí un calendario, vamos contando. Recordemos, son solo días hábiles. Contamos 3 días. El día de mañana, día viernes, sábado y domingo los excluimos. Día lunes, día martes, tiene que estar por lo menos del día miércoles en adelante para que esa notificación de audiencia tenga la validez correspondiente. Entonces, esto tómenlo en cuenta desde ahorita, ¿verdad? Yo sé que ustedes dirán, bueno, a veces uno ve muy lejano, ¿verdad? La fecha correspondiente, pero ustedes pónganse en el papel de abogados directores. Ahorita en materia civil, en materia penal, colóquense en el papel de abogados defensores, de fiscales, si ustedes quieren, en derecho notarial, en el papel de notarios, pero créanselo, ¿verdad? De una vez y apréndanse de una vez todos los tips prácticos que nosotros les podamos ir compartiendo. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Esa primera resolución se tiene que realizar de forma personal a la parte demandada. Si ustedes tuvieran por ahí un código viejito, lo pueden revisar más adelante. En el artículo 67 encontraban una lista de 10 ítems o de 10 numerales que nos indicaba cuáles son las notificaciones personales, ¿verdad? Nos indicaba, por ejemplo, la primera notificación, en este caso si se está requiriendo a la persona para una declaración de parte, entre otros. Pero si ustedes van a su artículo 67, ya debidamente actualizado, se podrán dar cuenta que la única notificación que se va a realizar de forma personal es la primera. Pero no sé si alguien se recuerda cuáles son los tipos de notificación.
tipos de notificación. Si no pueden verificar en el artículo, si no estoy mal, es el anterior, el artículo 66. Personales por estrados del tribunal, por libro de copias y por el boletín judicial. Muy bien, Silvana. Casillero electrónico también. Excelente. Aquí sí vamos a tener que hacerle una corrección, Silvana. Aquí nos falta la actualización. Lenny y Paola, creo que levantó su manita. Mencionarle precisamente lo que decía la licenciada de que está no está actualizado su código, el de Silvana. Muy bien, gracias, Lenny. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Sí, sí, yo sé que no está actualizado porque ahora me di cuenta, pero igual lo voy a comprar el nuevo. Muy bien, excelente, Silvana. Y no está muy bien porque así nos damos cuenta, ¿verdad? Que son, bueno, sí, son 3 reformas las que se hicieron recientemente. Todas son del año 2022, ¿verdad? Pero nos sirve ahí para verificar si lo tenemos o no actualizado. Entonces, actualmente solo tenemos 3 tipos de notificar. Notificaciones personales, notificaciones electrónicas o por medios electrónicos y por los estrados del tribunal. Entonces, ¿en qué caso se aplica cada uno? Las notificaciones personales sería en este caso únicamente la primera notificación que se le va a realizar a la parte demandada, únicamente la primera. Entonces, en esa primera notificación se le va a percibir a la persona, o en este caso a la parte demandada, que tiene que señalar una dirección de casillero electrónico. Y si no señala una dirección de casillero electrónico, ahí ya se aplica el tercer tipo de notificación, que sería la notificación a través de los estrados del tribunal. Muy bien, entonces se notifica personalmente a la persona. En esa notificación, ¿qué es lo que se le va a manifestar? Esto es lo que se le va a notificar, precisamente esta resolución, y se va a acompañar dentro de los documentos correspondientes la demanda que se presentó. Entonces, se va a prevenir, vamos a ver, se va a prevenir tanto a la parte actora y a la parte demandada que se presenten a esa primera audiencia, tomando en cuenta que deben de mediar por lo menos 3 días, ¿verdad? De no mediar esos 3 días, pues ya ustedes pueden manifestar para que se aplace la audiencia correspondientemente, porque aquí no tenemos, por ejemplo, en el juicio ordinario 9 días de emplazamiento, sino que nuestro emplazamiento es esto, que entre la notificación y la primera audiencia hayan por lo menos 3 días para que los sujetos procesales puedan preparar sus argumentos para ser debidamente presentados en audiencia. Muy bien. Déjeme ver la hora porque yo me emociono y luego nos van a dar acá las 12 de la noche. Bueno, tengo a las 7:50. Si quieren, empecemos un poquito con la primera audiencia, pero no nos va a dar tiempo. Entonces, para yo saber que tienen que verificar con el doctor esta primera audiencia. Entonces, hasta acá, ¿quién me puede indicar cuáles son los 3 pasos que llevamos? Apréndanselos de una vez, así se ahorran un poquito de la tarea para la casa. Demanda, resolución y notificación y el emplazamiento. Muy bien, excelente, Iván, ¿verdad? Se presenta la demanda, se califica, se notifica y que medien por lo menos 3 días. Si se dan cuenta, aquí no llevamos tantos plazos. Después les voy a dar un chivito ahí para que se aprendan los plazos. Entonces vamos con la primera audiencia. En esa primera audiencia, todos los pasos que ustedes pudieron ver de forma separada en el juicio ordinario, la mayor parte de ellos se va a diligenciar en este procedimiento. Entonces, veamos los primeros pasos, ¿verdad? Hay unos 5 minutitos más. Y luego me recuerdan que se pueden ir enseñando ahí sus camaritas, porque sí quienes no las tienen encendidas todavía, porque sí me encargaron una foto, pero la voy a dejar para el final. Yo les aviso ahí para que me muestren su mejor sonrisa. Muy bien. Entonces veamos la primera audiencia. Lo primero que se va a realizar es la verificación de los sujetos procesales. Y acá ustedes tienen un chivito.
Todas las audiencias, ya sea en materia penal, en materia laboral, en materia civil, inician y finalizan de la misma manera. ¿Cómo inician todas las audiencias? Con que en este caso se presenta el juez, se presentan los sujetos procesales, se reúnen en la sala de audiencias correspondientes y el juez va a verificar la presencia de cada uno de los sujetos procesales, ¿verdad? El juez verifica cuál es el día, la hora, por ejemplo, puede manifestar, ¿verdad? El señor juez o la señora juez. El día de hoy, ¿hoy qué es? 24, ¿verdad? 24 de julio del año 2025, siendo las 19 horas con 52 minutos, constituidos en la presente sala de audiencias para conocer el proceso con X o Y identificación, ¿verdad? Verifico la presencia de los sujetos procesales. Entonces, ¿qué significa esa verificación? Indico, está presente la parte actora con su abogado director y entonces se enciende el audio, ¿verdad? Sí, señor juez, me encuentro presente, que de hecho este ya va empezando a hacer su sello personal, ¿verdad? Hay algunos abogados que encienden el micrófono, le indican presente, señor juez, o por ejemplo, presente, señor juez, y en este caso mi nombre es tal y estoy ejerciendo la representación de mi cliente, ¿verdad? Y la identifican, o por ejemplo, pueden establecer, señalo como lugar para recibir notificaciones, el casillero electrónico, tal y tal, ¿verdad? Eso ya va a ser mucho de la presentación o del sello personal que ustedes vayan a tener dentro de sus audiencias. Entonces, si están todos los sujetos procesales presentes, continuamos con la audiencia. Si falta alguna de las partes, mencionamos acá que puede proceder la declaratoria de rebeldía. Entonces, declarar a una persona rebelde quiere decir que el proceso va a continuar sin más oírle, ¿verdad? Sin darle ningún tipo de participación dentro del proceso. Entonces, acá hay algunos jueces que son muy legalistas, ¿verdad? Que se indican, bueno, no está presente, se declara rebelde y sigamos con el proceso. Hay algunos otros jueces que en este caso manifiestan, ¿verdad? Por ejemplo, otorgarle un plazo de 48 horas o otorgarle un plazo de 24 horas a la parte que no se presentó para que se justifique, ¿verdad? Porque quizás pueden considerar ellos fue por algún asunto especial o por alguna urgencia correspondientemente y dan un plazo. Muy bien. Inmediatamente después de verificar la presencia de los sujetos procesales, viene la fase o la etapa de conciliación, que ya no me recordaron ustedes que les fuera indicando los fundamentos. Ahorita les doy los fundamentos de estos otros pasos, permítanme. Vamos con a partir del artículo 203, yo les recomiendo que puedan hacerle una línea y que le coloquen primera audiencia, porque a partir de ahí vamos a encontrar lo que sucede en la primera audiencia. Entonces, a partir de su artículo 203, háganle una liñita y le colocan primera audiencia. Entonces, ya saben ustedes, la verificación quizás no la vamos a encontrar taxativamente acá en el artículo 203, pero es la forma que de conformidad con el reglamento de tribunales se tiene que iniciar toda audiencia, independientemente de la materia que sea. Luego vamos con la conciliación. Esta sí la encontramos en el artículo 203. Conciliación, artículo 203. Y básicamente, ¿qué significa conciliar o esa fase de conciliación? Que va a venir el juez y le va a indicar, ¿verdad? A la parte actora, a la parte demandada, si ellos están seguros de poder continuar con el procedimiento o si existe alguna posibilidad de que ellos lleguen a un acuerdo, ¿verdad? Entonces, acá hay tres opciones. ¿Cuáles son las opciones que consideran ustedes que van a surgir de la conciliación? ¿Qué puede pasar después de esa etapa de conciliación? El arreglo entre las partes, licenciada. Muy bien, excelente. Excelente, esa es la primera opción, ¿verdad? Que francamente sería la opción ideal, ¿verdad? Si las partes llegan a un acuerdo en ese momento, excelente, porque ya no continuamos con todas las etapas correspondientes. Si es así, ese acuerdo entre las partes se va a ratificar y se va a hacer constar a través de un auto. Entonces, ahí finaliza el proceso. Si las partes concilian en este paso 2 de la primera audiencia, ya no continuamos con las demás etapas. Otra opción es que puedan conciliar
pero parcialmente. Por ejemplo, estamos ante un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Entonces, ya nos pusimos de acuerdo, por ejemplo, que se va a pagar los primeros 5 días de cada mes en la cuenta bancaria tal, pero todavía no nos hemos podido poner de acuerdo en el monto, porque la parte actora, por ejemplo, está pidiendo 3.500 quetzales mensuales y la parte demandada manifiesta que solo le puede conceder 2.500. Entonces, ustedes se dan cuenta, no existe un acuerdo entre las partes. Entonces, si la conciliación es parcial, el juez manifiesta o plasma en el acta de audiencia qué es lo que sí conciliaron y por lo que no conciliaron, continuamos con el proceso. Ahora bien, si las partes definitivamente no concilian, no están de acuerdo en ningún punto, pues tampoco no hay ningún problema, porque continuamos con las demás etapas dentro del proceso. Muy bien. Luego vamos a encontrar la posibilidad de ampliar o ratificar la demanda. En esta opción, ¿qué es lo que se le va a realizar? Se le va a conceder la palabra a la parte actora, indicándole, ¿verdad?, si ratifica todo lo que presentó o bien quiere ampliarla un poco, ¿verdad? Por ejemplo, quiere aducir algún hecho que no mencionó o algún medio de prueba, puede ampliarla en el sentido que manifieste. Entonces, si se ratifica la demanda, inmediatamente continuamos con los demás pasos. Pero si se amplía la demanda, tenemos dos opciones. La primera opción es que se suspenda la audiencia en ese momento, porque como tenemos más hechos dentro de esa demanda, se le tiene que dar más tiempo a la parte demandada para que prepare sus argumentos. Pero si viene la parte demandada y empieza a analizar, bueno, si me suspenden la audiencia, voy a tener más tiempo para presentar los argumentos, pero puede ser que de conformidad con la agenda del órgano jurisdiccional, esta audiencia me la agenden de acá a 2 o 3 meses. Entonces, mejor solicito la palabra y le manifiesto al juez, ¿verdad? Deseo contestar, o en este caso manifestarme, tomar la actitud correspondiente en este momento, ¿verdad? No desea que se suspenda, sino que desea responder en el momento correspondiente. Entonces, si es así, el juez acepta y continuamos con las demás fases o las demás etapas de la audiencia. Muy bien, veamos. Voy a dejar de compartir acá, por ahí nos vamos a ir quedando, pero les pregunto, si ustedes se recuerdan por ahí, hacen memoria del juicio ordinario, en eso pues, pueden ir encendiendo ahí para la foto. Si ustedes se recuerdan qué es lo que pasa o para qué se le concede en un juicio ordinario el periodo de emplazamiento, qué es lo que tiene que pasar en ese periodo de emplazamiento en un juicio ordinario. En el emplazamiento de juicio ordinario es el llamamiento que hace el juez a las partes para que comparezcan por el plazo de 9 días. Artículo 111 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, Iván, excelente, ¿verdad? Entonces, ese periodo de emplazamiento se concede para que la parte demandada analice la situación y tome una postura dentro del proceso, ¿verdad? Y eso precisamente es lo que se va a iniciar la próxima semana, ¿verdad? Porque hoy sí ya no nos dio tiempo. Entonces, dentro de las actitudes del demandado, quieren, ahorita les doy en esos 2 minutitos para que enciendan todas sus camaritas. No importa si aparece en negro o no les carga bien, porque yo coloqué aquí la opción de que no me los muestra si no tienen la camarita. Entonces, si no encienden la camarita, no van a aparecer en la foto. Muy bien. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Tenemos distintas actitudes del demandado. Una de ellas puede ser contestar la demanda en sentido negativo, interponer excepciones previas, interponer excepciones perentorias, allanarse, que allanarse significa, pues yo no estoy de acuerdo con los hechos que están en la demanda, pero sí estoy de acuerdo con las pretensiones, ¿verdad? Entonces acepto las pretensiones y ya no tenemos litis en el proceso. Y tenemos la otra opción que sería reconvenir. Reconvenir nosotros lo vamos a entender como esa
contrademanda, ¿verdad? En la cual se va a manifestar, yo tengo un hecho que se tiene que llevar en esta misma vía y que tiene conexión con este mismo proceso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Contrademando a la parte actora. Muy bien. Y ahí nos vamos a quedar por el día de hoy, ¿verdad? Entonces ustedes lo pueden anotar. Yo siempre le voy a pasar ahí el chivito al doctor de que nos quedamos acá en el paso número 4 de la primera audiencia, ¿verdad? Para que no se nos vaya a pasar. Entonces ustedes se pudieron dar cuenta, el juicio oral es un mundo completamente distinto al juicio ordinario. Entonces pongámosle ahí mucho ojo. Muy bien. Bueno, ya se pueden ir preparando. Yo voy a contar a 3 para que nos tomemos ahí la foto. Entonces todavía tienen ahí 10 segunditos porque veo que están encendiendo camaritas todavía. Muy bien. Excelente. Bueno, yo voy a contar a 3 y todos, por favor, regálenme ahí su mejor sonrisa, ¿verdad? Para que salgamos ahí muy guapos y muy guapas en la foto. Muy bien. 1, 2 y 3. Muy bien, ahí estamos. Excelente. Entonces, nos vamos a quedar por acá el día de hoy. Para mí fue un gusto poder compartir con ustedes, ¿verdad? Quedamos pendientes ahí a ver cuándo nos conceden una oportunidad de saludarlos nuevamente y nos vemos en una próxima ocasión. Habrá muchísimos éxitos ahí y ánimos, como les indico. Yo sé que el 4º año a veces es un poquito pesado, pero tomen en cuenta que ya están casi que a un año o a un año y medio de cerrar su carrera. Entonces, les deseo los mejores éxitos y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias.